Muy buenas noches, sean todos bienvenidos de nuevo a este servicio online. Ahora en esta parte en donde tenemos la palabra y a nuestro invitado. El día de hoy está con nosotros el pastor Miguel Campos de Casa de Oración Pachuca. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, hola, pastor. Muchas gracias también a mí. Me da gusto saludarte y pues también agradeciéndote la oportunidad. No sé si me escuchen bien o todo Muy perfecto, bien, ¿verdad? súper bien. No, a ti, pastor, gracias por aceptar la invitación. Ya desde hace tiempo teníamos el deseo de tenerte por acá con nosotros y bueno, ahora se dio la oportunidad, se dio el tiempo. Gracias por aceptar la invitación. El pastor Miguel está sirviendo al Señor por allá en México, específicamente en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo está la obra por allá en Casa de Oración Pachuca? ¿Cómo están los hermanos? Pues gracias a Dios, bien. Fíjate que nos ayudó mucho este último congreso al que fuimos. Platicaba con el pastor, nuestro querido pastor Chuy, ¿verdad? Al final, y le damos gracias porque pues esa palabra que siempre Dios tiene reservada para nosotros como servidores, como pastores, Él la confirma. Y esto ayudó mucho a la iglesia, andan animados, andan motivados y pues le agradecemos a Dios por eso. Sí es, cómo no, sí, nos dio mucho gusto verles por allá, vos a tus hijos y aparte de la congregación. Nos referimos a un congreso que tuvimos en la Ciudad de México hace algunas semanas con el pastor Chuy, Vicky, con Daniel, Paula Rubalcaba, que estuvieron compartiendo la palabra, además de celebrar también su 20 aniversario. Ujú. Y recientemente pues andan, yo creo que ya de regreso de allá de Inglaterra, ya a Londres con el pastor Raúl Borboa. Y bueno, en ese congreso pues fuimos muy edificados, muy bendecidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá, aunque no estaba dentro de los planes. Al final se dio y pudimos estar ahí también siendo capacitados, siendo bendecidos y también pues sirviendo al Señor por allá. Y qué bueno, pastor. Pastor, en este tipo de servicio online como el que tenemos en este momento aquí en Facebook y YouTube, pues es un espacio en donde podemos salirnos un poquito de la caja, como normalmente pues en la iglesia nos subimos, predicamos y ya está. En este tipo de formatos podemos platicar, conocernos un poquito más y a mí me parece que es algo muy bueno, hablando de entrenamiento. Lo he dicho otras veces, pero por si hay alguien que no lo había escuchado, cuando yo me junto a platicar, cuando yo salgo y a cenar o algo así con algún pastor, con pastores de casa de oración o cualquier pastor, trato siempre de aprender, de crecer. En estas pláticas se dan ideas, se dan, no sé, de pronto consejos que podemos nosotros tomar y aprender para nuestro ministerio. Y es algo que siempre que yo platico digo, wow, qué bendición, cómo quisiera que estuviera aquí tal hermano o tal hermano para que también recibiera esta bendición. Y en ese tipo de reuniones, de meetings como el que tenemos ahorita, pues hay la oportunidad de que otros vengan y escuchen una plática entre pastores, una plática entre amigos y que puedan crecer y también que puedan imitarlo para cuando se junten con otros hermanos, siempre vayamos con ese deseo de aprender, de ser edificados y también de edificar, de dar a otros. Y me gustaría, pastor, escuchar brevemente, lo más breve que se pueda, ¿cómo fue que tú llegaste al camino del Señor? ¿Cómo fue que tú te convertiste? ¿A qué edad fue eso? Y mira, pues en realidad hace poquito más de 10 años que el Señor llegó a mi vida y pues cambió totalmente el sentido de tanto de mi perspectiva de vida como de visión, y no solo el mío, también el de mi esposa, el de mis hijos. Bueno, ellos eran más pequeños, pero fue una experiencia, eh, creo que en el momento justo de mi vida, ¿no? Yo había vivido en los caminos del mundo, apartado de Dios. Me habían querido predicar, no sé, hace 15 18 años, primeramente pues por los medios que Dios usa para hablarnos, ¿verdad? Yo creo que Él ya tenía un llamado que me estaba haciendo desde esos tiempos, pero yo fui un poquito duro, ¿eh? Fíjate que yo fui una persona un poquito dura de corazón, no hacia el Señor, porque fíjate que yo siempre profesé una fe, siempre creí en Dios y siempre creí en Jesús, pero no lo conocía, ese era el punto, ¿no? Entonces, te llevaba una tipo vida donde la fe era a mi manera, ¿no?
en mi creer era mi manera, pero toda esa forma de vida pues no trajo los resultados esperados ni en mi persona ni en mi familia, y pues todo comenzó a venirse abajo, ¿no? De mi matrimonio, yo estaba casi a punto del divorcio con mi esposa, pero llegó el Señor, llegó Él en un tiempo donde te digo, poquito más de 10 años, donde pues yo recuerdo que yo le pedí ayuda a mi entender, ¿verdad? Pues dame la oportunidad de salir de estas situaciones, de estas problemáticas, que se agudizaron mucho en mi vida porque un trabajo anterior al que ahora tengo, pues implicaba que yo viajara mucho. Yo viajé por todo el país, aquí en México, durante 5 años aproximadamente, pues casi todo el año me la pasaba de viaje y era muy poco el tiempo que convivía con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, y eso todavía trajo una problemática más aguda, ¿no? Entonces, él llegó en un momento oportuno, una ocasión que yo estaba en un tiempo hoy lo comprendo, de depresión, de mucho desánimo. Yo pude percibir, hoy entiendo que era el Espíritu Santo, una voz que habló a mi oído, a mi mente, a mi corazón, que me dijo, necesitas conocer el Evangelio, ¿no? Necesitas conocer el Evangelio, porque yo había ido a buscar ayuda con psicólogos, con personas que pudieran darme tratamientos, autoayudas, filosofías del mundo, etcétera, pero no había encontrado yo la solución. Ajá, entonces, cuando yo escuché esa voz, recuerdo que esa tarde hablé yo con mi esposa y le dije, mira, yo creo que necesitamos ir a la iglesia, ¿no? Como ella venía de una religión católica tradicional, yo también pues me formé bajo esos conceptos de mi infancia, en mi adolescencia, y ella pensaba que yo le decía que necesitábamos ir a la misa, ¿no? Y le dijo, no, no, es que yo no quiero ir a la misa, yo quiero ir a un lugar. No le dije lo que yo había experimentado, ¿no? Pero yo decía, quiero ir a un lugar donde nos enseñen la palabra de Dios, porque es la única manera en la que vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, el siguiente domingo acudimos a una congregación donde asistía mi mamá. Ella ya había aceptado el Evangelio, ya tiene algunos años congregándose, seguramente orando por nosotros, sus hijos, ¿verdad? Sus ovejas descarriadas. Y llegamos a esa iglesia, yo no le dije nada a ella, yo comencé a congregarme con mi esposa. Esa fue la primera iglesia donde nosotros conocimos el Evangelio y empezamos a oír la palabra. En realidad, yo creo que no tardó mucho tiempo, era como alrededor de 3 o 4 semanas de estar asistiendo, que en una reunión de alabanza, estaba la congregación alabando a Dios, yo pude ser tocado en mi corazón por el Espíritu. Ajá, porque yo me acuerdo que en las primeras semanas, pues yo nada más asistía, me paraba, cruzaba mis brazos, ¿verdad? Y respetaba todo lo que hacían, ¿verdad? Pues no entendía, veía que cantaban, alababan, levantaban las manos, algunos hermanos de esa iglesia danzaban, porque en esa iglesia se danzaba. Había orden, pero también tenían esa costumbre y danzaban. Y recuerdo mucho un hermano que él ya falleció, ya está con el Señor, que él me veía, me miró desde que yo llegué a la iglesia y cada domingo que él andaba danzando y alabando a Dios, me acuerdo mucho de él porque siempre que pasaba cerca de mí ponía su mano cerca de mi pecho, ¿no? No me decía nada, nada más me tocaba y seguía él danzando, porque él danzaba así de un lado a otro en uno de los pasillos y me tocaba, hasta que un día que en un tiempo de alabanza pude percibir la presencia del Espíritu que me redargulló muy fuerte, comencé a sentir un pesar pues por el pecado, ¿no? Por mi vida, desde luego la palabra lo complementó, y yo sé muy bien que ese fue el día que el Señor me permitió conocerle. Ese día creo que fue cuando yo nací de nuevo, y porque terminé pues recibiendo la palabra. No era muy buena enseñanza la que se predicaba ahí, siendo sinceros, pero el pastor sí, era
poco temeroso de Dios y ordenado, ¿no? De hecho, por él, por uno de sus hijos, fue que yo conocí Casa de Oración, porque yo no conocía el ministerio Casa de Oración, pues no conocía nada del cristianismo, ¿no? Entonces, en esa iglesia, recuerdo que ese día específicamente, cuando él terminó de predicar el pastor, yo me quedé un tiempo sentado, de hecho no sentado, estaba postrado, ¿no? Y yo lloraba, tenía un pesar muy fuerte en mi corazón por la vida que había vivido, había escuchado la palabra, la había creído y mi esposa no sabía qué hacer porque ella estaba viendo lo que Dios estaba haciendo conmigo, ¿no? Entonces, recuerdo que al final ella fue a traer al pastor, el pastor solo se acercó, oró por mí y le dijo a mi esposa, déjelo ahí, él está teniendo un tiempo con el Señor y ya que él termine, pues ya él se levantará, ustedes vénganse a comer y me quedé yo ahí en el auditorio, pues confesando mis pecados, ¿verdad? Agradeciéndole a Dios porque yo sabía que Él estaba en ese momento, pues perdonándome, mostrándome su amor. No sabía lo que Él iba a hacer con mi vida, desde luego, pero yo en ese momento creí que Él me había perdonado, que Él había limpiado mi alma de toda mi maldad y mis pecados y que me estaba dando una oportunidad de vida, porque recordaba mucho en mi mente, aunque no sabía mucho del Evangelio, esas palabras de levántate, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, pues para mí esa fue mi experiencia de conversión, pastor. Eh, Hace un poquito más de 10 años nos estuvimos congregando en esa iglesia como un año y medio aproximadamente, pero Dios ya había puesto en mi corazón hambre de su palabra. Ahí él ya había comenzado una obra, yo tenía el deseo de estudiar, de conocer la palabra de Dios, de meterme a un instituto bíblico, pero no sabía cómo era el proceso. En esa iglesia y en esa denominación y la cobertura que tenían, recuerdo que había un misionero de Estados Unidos, se llamaba, no sé si todavía viva, la verdad, pero era un misionero que iba subido a esa iglesia, se llamaba Melvin Kincaid, este hombre de Dios, ya de edad avanzada, pero él seguía yendo a las iglesias a predicar, a compartir, y tenían un instituto en Reynosa, en Tamaulipas. Solo que yo no me pude ir porque, pues, como ya tenía mi esposa y mis hijos, pues tenía que trabajar, ¿verdad? Aunque estaba la invitación. Pero fíjate que ahí fue donde una ocasión, uno de los hijos del pastor que aprecié mucho, nos llevamos muy bien, él me habló de casa de oración, del pastor Chuy Olivares. Él me dijo en una reunión de varones, oye, ¿tú no has escuchado las predicaciones del pastor Chuy? ¿Conoces al pastor Chuy Olivares? Le digo, no, no lo conozco, no sé quién es. Me dice, métete al YouTube y búscalo, así ponle Prédicas Chuy Olivares y escucha sus enseñanzas, son muy buenas. Nosotros a veces las escuchamos. Ah, pues sí, y sí, Con la y le hice confianza, caso. perdón que te interrumpa, con la Sí, confianza de que cualquiera que escuches iba a estar buena, ¿no? O sea, sí, cualquier enseñanza, o sea, dale, pues es, pues nuestro pastor es de esos pastores que la que le escuches, y digo, no por adular al hombre, pero también la Biblia dice que honra al que honra merece, se puede, amén. porque hay ciertos predicadores que dices, bueno, mira, en este tema es bueno, en este tema no tanto, pero pues nuestro pastor, el Señor le ha dado esa gracia. Antes de que me platiques un poquito de cómo conociste y cómo llegaste a casa de oración, y yo creo que esto va directamente conectado con el inicio de la congregación allí en Pachuca, a reservas de que me equivoqué. Déjame mencionar o comentar un poquito acerca de lo que hablabas, ¿no? De cómo el Señor puso esa inquietud en ti, esa voz en ti del Espíritu, de que te acercaras a Él, ¿no? De que le buscaras. Y eso yo creo que es algo que está en todos, o sea, todas las personas en algún momento se han enfrentado a esa voz o alguna circunstancia que les está indicando, ¿no? El Señor Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré hacia mí. Y ese todos es a todos, ¿no? Si el Señor está dando testimonio a través de la creación, a través de su Hijo, de muchos, solo que a veces el hombre apaga esa voz. No quiere escuchar esa voz, la rechaza porque quiere permanecer en las tinieblas. Sin embargo, podemos decir libremente, porque sí lo dice la palabra, que el Señor
está trayendo a todos, está buscando a todos, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad, Amén, no quiere que ninguno perezca. Y bueno, esto amén. es algo bueno para que lo sepamos, porque todos tenemos algún familiar por ahí que no es convertido, así como tu mamá en algún momento tenía a un hijo Miguel que no conocía a Cristo, y esas oraciones y la voz de Dios que está hablando y que está resonando por todo el lugar, más el testimonio que nosotros damos, porque dice la palabra, ¿cómo oirán si nadie les predica? En algún momento Ujú, van a surgir, van a surtir su efecto y vamos a ver a nuestros seres queridos acercándose al Señor y en un momento en el cual ellos decidan también, ¿no? Porque es en donde entra también, tú escuchaste esa voz, pero pudiste haber sido rebelde a la visión celestial, ¿no? O a la voz del ujú. Espíritu que te estaba llamando. Sin embargo, respondiste y has visto esa bendición. Así que pues no dejemos de orar por nuestros seres queridos, por nuestros familiares. Así Hay es. que, hay que persistir, perseverar en ello. Así que escuchaste al pastor Chuy después de esa recomendación y qué pasó. Sí, fíjate, nada más para añadir un poquito a lo que comentas, sí es bien importante mantenernos en esa fe que va pegado o ligado a lo que hablaremos hoy, bueno, que el Señor nos va a hablar a través de su palabra, porque nosotros debemos sembrar la semilla, compartir la palabra a nuestra familia, a las personas, y el Señor hará el resto, Él hará su obra, ¿verdad? Nosotros solamente predicarles, darles la palabra, orar, ¿verdad? Como Dios nos va guiando y esperar el resultado. Algunas veces no nos va a tocar verlo, ¿verdad? Porque yo te puedo decir que en mis años anteriores a esta experiencia, pues sí hubo alguna persona que me llegó a hablar del Evangelio y llegaron personas a invitarme a conocer el Evangelio, pero pues yo me negué. Sin embargo, en algún momento esa palabra predicada o transmitida dio su fruto y a lo mejor las personas no lo vieron, pero el Señor está cumpliendo su propósito y debemos animarnos a seguir predicando y más por los tiempos que vivimos, ¿verdad, pastor? Por toda la tierra salió su voz, dice el salmista, Así es. y también pues yo creo que no hay, al menos en nuestro contexto, no hay alguien que no haya alguna vez visto un programa de televisión cristiano, una estación de radio, unos cristianos. Todos sabemos que existe y lo sabíamos que existe eso ahí. En lo personal, yo recuerdo que antes de convertirme, pasábamos por una iglesia cristiana en la ciudad donde yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. Y camino a un lugar donde íbamos frecuentemente, había ahí templo cristiano, Pentecostés, no recuerdo el nombre, no recuerdo exactamente, pero era una iglesia su construcción era antigua. Y siempre que pasaba por ahí, yo, pues uno de niño, ¿no? Vas viendo por el camino, yo veía eso, ¿no? Y yo pensaba, me gustaría entrar allí, tenía como curiosidad por entrar allí, ¿no? Sin saber que un día iba yo a ser el pastor de una de esas iglesias, que los planes que tiene Dios, ¿no? Pero todo el Sí, punto es sí. ese que en algún momento todos escuchamos sin saber que el Señor tenía un plan para nosotros y seguro lo tiene para cada uno de nuestros seres queridos. Así que bueno, pastor, entonces, cómo fue ese encuentro con el pastor Chuy, con escuchar esas enseñanzas? ¿Lo hiciste de inmediatamente o lo dejaste para después? No, no, o sea, lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso. Mira, aquí estoy, ¿verdad? Sirviéndole en este ministerio tan hermoso y tan edificante, de verdad, en el cual yo jamás, pues me imaginé estar, esa es la verdad, ¿no? Yo cuando me invitó este hermano a escuchar las predicaciones, al día siguiente, es que el Dios ya me había dado hambre de su palabra, ¿no? Y de seguir conociendo y aprendiendo. Entonces, al día siguiente empecé a buscar en el internet las predicaciones y comencé a escucharlas, ¿verdad? Tomaba mi cuaderno con mi pluma en mano y a tomar todo, ¿verdad? Y de un tema a otro, a otro, a otro, todo lo que las series que hay en el internet, y tomaba una, tomaba otra, y en cada una, pues había algo, como lo decías hace un momento, ¿verdad? Algo referente a algún tema de cualquier área de vida, tanto varones como matrimonio, como nosotros en lo personal, que edificaba mi corazón y que inmediatamente, pues yo lo compartía con mi esposa, ¿verdad? Decía, mira, hoy aprendí esto, la palabra de Dios me enseñó esto, el pastor predicó en esto, y así era, así comencé, y así me tuvo el Señor como un año y medio más o menos, pero no, de verdad no exagero, pero era todos los días, porque pues en ese tiempo en mi trabajo tenía la posibilidad
de tener un espacio para comer y a veces para organizar mis actividades. Y ese tiempo yo lo ocupaba para estudiar, porque sabía que llegaba a mi casa, pues tenía actividades propias, ¿no? De mi esposa, mis hijos, y también de asistir a la iglesia, etcétera. Entonces, en todos esos tiempos libres que yo tuve, todos los días era escuchar las enseñanzas, la predicación, hasta que fui haciendo mi compendio, ¿no? Mi manual de predicaciones del pastor Chuy. Ajá, y como tú lo dijiste, ¿no? De todos los temas que la palabra de Dios enseña. Entonces, ahí fue donde, como al año, yo quise ya buscar un instituto y no encontraba otro, más que en Guadalajara. Entonces, pues no me permitía mi condición asistir. Entonces, pues por ahí vi que había una casa de oración en Ciudad de México, con un instituto bíblico, y bueno, comencé a pedir información, a buscar, y comencé allí a estudiar en casa de oración. Esa casa de oración estaba en la zona sur, no sé si recuerdes, ¿sí? Como la Sí. zona sur de la ciudad. Y, y un día fui a buscar esa iglesia. No tenía nada que identificar afuera que era una congregación, recuerdo bien. De hecho, yo no la había ubicado. Dije, bueno, aquí es el lugar, ya llegué, no encuentro nada. Ya iba a tomar mi camión de regreso, ¿verdad? Y de repente abrió un zaguán y salió una persona y me dice, oye, ¿tú eras el que estaba tocando? Digo, sí, era yo. Me dice, pásate, ¿vienes a ver lo de las clases? Sí, pues sí, es aquí. Y ya me dieron la bienvenida, entré, y tomé ahí mis clases de instituto, y ahí fue donde yo comencé a servir al Señor en casa de oración. Comencé a servir unos 2 años más o menos en el servicio de Ujieres, en el servicio de oración. Después estuve de líder de oración, pues algunos meses. Terminé parte del instituto. El pastor que estaba en ese tiempo comenzó a darme la oportunidad de compartir algunos estudios en la iglesia. Él no me decía nada, él no me decía nada, nada más me decía, mira, quisiera ver si quieres, pues comenzar a trabajar un estudio, para que lo traigas y comiences tú a predicarlo, ¿no? Jamás me habló tengo un proyecto contigo, voy a hacer esto, nada. O sea, nosotros seguimos ¿Algún sirviendo a Dios, mi plan? esposa y yo, ¿no? Nos seguimos sirviendo, de manera normal, estudiando en mi instituto, hasta que llegó el momento en el que, pues, Dios nos habló de que, pues, íbamos a predicarle. Fíjate que este es un punto importante, pastor. Yo recuerdo que hasta incluso antes de conocer Casa de Oración, a mí Dios ya me había hecho el llamado. Yo supe bien que el Señor tenía un llamado para mi esposa y para mí, para predicarle. No sabía cómo, no sabía de qué manera. Recuerdo muy bien que una tarde llegando a trabajar, estaba orando en mi recámara y estaba leyendo la Biblia y el Señor me llevó al Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, donde nos testifica la palabra que Él envió a los 70, ¿no? Nos envió a predicar de dos en dos, a las ciudades donde después Él iría a confirmar la palabra y a predicar. Y esa tarde yo recuerdo muy bien que supe que el Señor tenía un llamado para nosotros. No sabía cómo, no sabía dónde, hasta aquí, hasta que llegamos aquí, ¿no? Y bueno, yo recuerdo todas estas cosas y veo lo que Él ha hecho, porque pues nos ha tocado vivir experiencias, de lo cual voy a hablar ahorita también, algunos aspectos de lo que ya nos enfrentamos dentro de la fe en el Señor por los tiempos que vivimos. Porque como te decía, esa primera iglesia no era una iglesia de falsa doctrina, pero era un evangelio muy ligero, ¿verdad? Al cual a lo que ahora nosotros hemos aprendido, gracias a Dios. Sin embargo, Dios sigue haciendo su obra, ¿no? Es su palabra y Él sigue respaldando su palabra y bueno, a mí me tocó conocerle en ese lugar. Entonces, ya vivimos tiempos donde pues es muy difícil encontrar lugares de sana doctrina. Tú lo sabes muy bien, ¿verdad? Muchos buscan el ministerio de casa de oración por la sana doctrina, buscan iglesias en localidades donde se predique
como la sana doctrina que nos ha enseñado nuestro pastor Chuy, porque los tiempos no son fáciles, ¿verdad? Exacto, o quizás una enseñanza que nos desafíe más, pudiéramos aplicarlo de esa manera, ¿no? Porque como decías, no es que se predicaba falsa doctrina, pero era ligero el asunto, ¿no? Y Ujú. hay ciertos hermanos que en algún punto de su vida dicen, ¿sabes qué? Yo necesito algo que me desafíe todavía más de lo que estoy escuchando. Y ese desafío no es a lograr mis metas, mis sueños, sino a parecerme más a Cristo, un desafío más hacia la santidad. Y creo que ahí es en donde empieza, ¿no? Esa búsqueda de a veces no sabemos cómo expresarlo, la gente no sabe cómo expresarlo, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Qué es lo que no hay en el lugar en donde estoy, que yo estoy buscando. Y creo que se resume en eso, ¿no? Buscar desafíos espirituales para crecer en nuestra fe. Y creo que se pudiera resumir en eso, ¿no? Así que bueno, continúa, continúa. ¿No? Y es muy importante lo que acabas de mencionar porque yo creo que todo parte de cuando Dios viene a nuestro corazón y nos da esa nueva vida, ¿verdad? Nos regenera, nos arrepentimos de creemos, lo recibimos como nuestro Salvador por su gracia, por su misericordia, pero también Él pone en cada uno de nosotros como sus hijos ese celo santo, ¿verdad? Ese anhelo de, de guardar la fe, ¿sí? De guardar la fe, es decir, el verdadero evangelio en nuestro corazón, porque fue un alto costo lo que se pagó para que hoy nosotros podamos recibirlo, ¿no? Y fue la preciosa sangre de Cristo. Entonces, eso también me llevó a mí en esa búsqueda y como lo he visto hoy con varias personas que buscan en el ministerio cristiano, pues la sana doctrina que les pueda ayudar a vivir de una manera diferente. Entonces, fíjate que eso a mí fue lo que me hizo perseverar en la búsqueda de algo que como lo acabo de decir, tomo tus palabras, ¿no? Que me desafiara a vivir una vida que fuera diferente a la clase de vida que yo había vivido durante 33 años. Porque yo llegué a Cristo a los 33 años, ¿verdad? Y en esa edad murió el Miguel, el viejo hombre viciado, ¿verdad? Conforme a los deseos engañosos, ese hombre viejo murió a los 33 años pues a partir de ahí también el anhelo mío era dar un buen testimonio, porque pues ahora la familia, las personas a nuestro alrededor comenzaron a ver lo que Dios estaba haciendo en nosotros y yo comprendí muy claramente que ahora nosotros representábamos a Cristo y su palabra. Entonces, eso también me animó a seguir perseverando, a tomar decisiones ahora basadas en el Evangelio, ¿eh? En lo que ahora Dios quería para mi vida. Si se trataba de servicio, a servir. Y si necesitaba pedir permiso en mi trabajo, yo oraba a Dios para que me dieran permiso para ir a servir. Íbamos a los hospitales a orar en el grupo oración, íbamos a ver a las familiares de hermanos que había en la iglesia que estaban en los psiquiátricos, que necesitaban ellos ayuda para que se orara por su familia, para que les compartiéramos. Y todo esto siempre yo lo enfocaba al propósito de Dios y la oportunidad que Él me estaba dando ahora de poder ser útil, de poderle servir, ¿verdad? Entonces ahí cambiaron mis prioridades, cambiaron, te decía hace un momento, mi perspectiva de vida, mis anhelos, todo cambió y sé que Él lo cambió, ¿verdad? A través de su palabra y de lo que Él estableció. Y sé que hay más cosas, ¿no? Porque no hemos aprendido todo, pero lo que Él hizo en ese momento, pues vino a sustituir toda la clase de pensamientos que yo tenía respecto a la vida y el mundo, todas las filosofías de vida que yo he ido aprendiendo a través de los años, todos los conceptos psicológicos, todos los conceptos que trata el ser humano de establecer en su vida para cambiar su rumbo, ¿no? Yo sé que el Evangelio vino a romper con todo eso y abrir una nueva oportunidad para que se estableciera pues en mi corazón con una nueva perspectiva, con una visión que es la visión de Cristo y comenzamos a servir y a entregarnos, pastor. O sea, fue una entrega, pero con la ayuda de Dios, porque siempre lo vimos. Yo he trabajado todo el tiempo desde que el Señor me llevó a su palabra. Bueno, siempre, ¿no? Pero antes de Cristo perdí mi trabajo, Él me dio un nuevo trabajo, me dio una nueva vida, ¿no? Entonces, aún con trabajo,
hemos visto cómo Él ha abierto puertas, ha dado gracia, ha dado tiempos y ha dado todo lo necesario para poderle servir, porque pues déjame decirte otra cosa, ¿no? Para ir cerrando el punto de cómo nos establecimos en el Ministerio Casa de Oración, pues nosotros vivíamos en la Ciudad de México, ¿sí? No somos de la Ciudad de México, no somos de Hidalgo, ajá, pero nos fuimos encomendados, ajá, por esta casa de oración a ir a predicar el Evangelio a Hidalgo, ajá, donde comenzaba una misión que ya se había estado trabajando por otros hermanos y nos encomendaron ese trabajo y nosotros fuimos. Y bueno, al paso del tiempo, ahí fue cuando yo conocí al pastor Chuy, porque hasta ese tiempo no lo conocía, ¿eh? Porque una ocasión pues tuve la necesidad de escribirle para consultar con él unas situaciones que se estaban dando y él me respondió casi esa misma noche recibí respuesta a un correo que yo le envié con unas dudas, pidiéndole orientación y consejo, y él me contestó esa misma noche y me envió con el pastor Dani Rubalcaba, a quien tampoco conocía, ni él me conocía a mí, ¿verdad? Y ahí fue donde, por medio del pastor Daniel, del Ministerio de Casa de Oración Ciudad de México, Voz de Dios, pues fuimos recibiendo todavía más edificación, más dirección, cómo saber enfrentar los desafíos que el ministerio nos estaba presentando. Ajá, y bueno, al siguiente congreso fue cuando conocí al pastor Chuy personalmente y todo esto, yo te puedo decir que eran tiempos de agradecimiento a Dios, porque te voy a ser franco, yo jamás pensé estar en este ministerio y tampoco conocer al pastor Chuy, conocer a ustedes como pastores. Yo me siento de verdad muy honrado y agradecido con Dios porque sé que ustedes son hombres de Dios, los hombres del Ministerio Casa de Oración, temerosos de Dios, que han servido quizás muchos años y sé que muchos toda su vida al Señor. Estaba escuchando al pastor, el hijo del pastor Antonio Lázaro, Benjamín, ¿verdad? Estuvo también contigo, Sí, sí, sí. Los dos, ¿sí? el papá y el hijo, el Lo pastor Toño estaba Lázaro y su hijo escuchando Benjamín. y no sé si me escuches, pastor. Sí, sí, te escucho, como que te perdiste un poquito, pero sí te decía que tanto el pastor Toño Lázaro como sus dos hijos, Benjamín y Eliud, han estado aquí con nosotros. Grandes Qué siervos de Dios. bendición. Porque yo veo a estos hermanos pastores y de verdad me siento muy agradecido con Dios, muy honrado, porque sé que esto es parte de su gracia sobre mi vida, mi familia y sobre todo la oportunidad que me da hoy de pertenecer a este ministerio, de ser pastor de una de las iglesias que él ha establecido, porque él la estableció allá en Pachuca y haber tenido la confianza también por parte de nuestros pastores, Chuy y Vicky, de ser acogidos, recibidos y encaminados en el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, hoy me siento más que feliz, te puedo decir, me siento feliz, me siento en paz con Dios, que es lo que me da más felicidad, y sobre todo saber que le puedo servir, pues al lado de hombres que me edifican, que me enseñan y de los cuales aprendo mucho, y eso pues desde luego que se ve reflejado también como una bendición para las ovejas del Señor, para su iglesia, y que también es una bendición poder estar aquí. Pastor, ¿cómo ves? A grandes rasgos es lo que yo te puedo contar, pero tú sabes que son muchísimas experiencias de ver la mano y el poder de Dios obrar, ¿verdad? Así es, así es. No, no, no nos iríamos esta noche de contar las maravillas de Dios. Y así como dices, ¿no? Es un privilegio poder servir al Señor, ser parte de un ministerio, estar acogido por el consejo, las oraciones de otros pastores que tienen mucha más trayectoria que nosotros y algunos de ellos tienen más años de ministerio que lo que yo tengo de vida. Y a lo mejor tú también, que eres muy joven, ya más o menos te calculé la edad, somos ahí más o menos por ahí mismo andamos. Y bueno, ese privilegio viene también con la responsabilidad, ¿no? De Así es. darle a la gente lo que están buscando, que son desafíos para parecerse más a Cristo. Y entonces, ustedes están radicando todavía hasta la fecha en la Ciudad de México, ¿verdad? No, 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 Ya están el en señor, Pachuca. ya, de hecho no estamos ni en Pachuca, estamos en un municipio cercano a Pachuca, se llama Tizayuca, y es que fíjate que oré al Señor cuando tomé esa decisión, como otras muy fuertes en mi caminar,
que tuve que ir tomando porque me vi desafiado ante el ministerio y el caminar, pero el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido Así bueno es. Es parte de serle y fiel al Señor, ¿no? De ir así tomando es. decisiones, haciendo ajustes, es parte de esa respuesta que le damos al Señor. Si no estamos dispuestos a hacer ajustes, a cambiarlo todo, que el Señor nos cambie toda la jugada, mejor ni pongamos las manos en el arado, porque es así, y eso no solo para el pastorado, sino para cualquier ministerio. Y la congregación en Pachuca, ¿cuánto tiempo tiene ya, pastor? Vi que tuvieron recientemente bautizos, y que la congregación está activa, está creciendo, pero ¿cuánto tiempo tiene ya que ustedes arrancaron? Pues mira, que nosotros estamos ahí, vamos para 7 años. ¿Sí? 7. Si Dios lo permite, empezando el mes de febrero, marzo, por ahí, siempre llevamos a cabo nuestra celebración, por la gracia de Dios, y vamos a cumplir 7 años ya trabajando en este ministerio, y Dios ha sido bueno, Amén. ha crecido la iglesia, hemos visto la mano de Dios edificando a las familias, los hermanos que reciben el evangelio a quienes se les predica. El sábado tuvimos bautizos, y bueno, la verdad es que el grupo de servidores también ha crecido, enfrentando desafíos, claro, porque estamos en un proceso de ir estableciendo, ¿verdad? Pues fundamentos en sus corazones para que haya ministerios sólidos. Estamos en formación de servidores, de los chavos, en la responsabilidad de saberlos conducir, transmitirles el mensaje, edificarlos en la doctrina que los lleve a crecer y a entregarse en el servicio a Dios. Entonces, sí, pastor, vamos para 7 años trabajando ahí en Pachuca. Bendición. Y bueno, pastor, pues nos platicabas al principio de que fuiste tú el primero que recibió al Señor en la familia, en tu familia, hablando de tú, tu esposa, tus hijos. Y bueno, el que el varón sea el primero en convertirse, pues es una gran bendición, ¿no? Y trae consigo, pues yo diría que un éxito mucho más acelerado a que cuando es primero la mujer, que es casi siempre la mayoría de los casos. Así que, pues tú tienes una palabra el día de hoy para los varones, así que espero que los que están conectados, la mayoría sean varones, aunque todos son bienvenidos, tanto las jovencitas, las mujeres, las viudas, los niños, todos están escuchando, los que estén escuchando es palabra de Dios, aunque va enfocada para los varones, así que adelante, Pastor Miguel, te dejo el micrófono, la cámara para que nos compartas, tienes el tiempo que dispongas, cuando estés finalizando y orando, yo entro para orar contigo y para despedir. Así que bueno, está con nosotros el pastor Miguel Campos de Casa de Oración Pachuca. Adelante, pastor. Que el Pues Señor te Rafa, use. Nuevamente agradecerte la invitación y la oportunidad de compartirle a tu iglesia, a los hermanos allá en Houston. Un saludo nuevamente a tu esposa, a tu familia. Que el Señor los siga usando y les siga dando gracia para edificarnos, edificar nuestras vidas y bueno, que sigamos mutuamente edificándonos, que es la voluntad de Dios. Gracias, pastor. Nuevamente, pues el tema de esta noche es la fidelidad de un varón de Dios o en un varón de Dios. Y bueno, esta enseñanza, cuando yo oraba, pues el Señor me llevaba a lo importante que es establecer nuestro corazón en fidelidad, ¿sí? Como varones, pues al tener una responsabilidad de si somos casados, pues de una esposa, si tenemos hijos, de nuestros hijos, y aunque a lo mejor hay varones en la iglesia que no son casados, pero algún día serán cabezas, serán quienes dirijan a sus familias, es importante que estos principios de fidelidad, de fe, de lealtad, en el corazón estén bien afirmados para que tomemos el liderazgo que Dios nos ha encomendado y sepamos guiar con fe nuestros hogares, a las personas que Dios nos permita servirles, incluso en un ministerio, en la iglesia también, saber ser buenos líderes, que demos un testimonio de fidelidad y de fe, de lealtad al Señor y de confianza, porque pues desafortunadamente nos enfrentamos cada día más a tiempos difíciles, tiempos peligrosos, días malos, como dice la Escritura, donde pues se carece mucho de estas virtudes pues es importante desarrollarlo. Yo recuerdo que en 2 de Timoteo, capítulo 2, Pablo le dijo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué busca Dios en el corazón
de un hombre de fe, pues busca fidelidad, ¿verdad? Un rasgo muy importante que Timoteo debía aprender, que se debía mostrar en el carácter de una persona, ¿verdad? Él debía mirar y buscar esa virtud en el corazón de un hombre a quien se le encomendara pues la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y cuál era esa virtud? Pues la fidelidad. Entonces, cuando hablo de fidelidad me refiero a una persona que es confiable, ¿sí? Entiéndase, una persona que es digna de confianza porque es verdadero y tiene el testimonio de una fe genuina. Entonces, Pablo también advirtió y aconsejó a Timoteo porque pues vendrían tiempos difíciles en los cuales ya estamos, ¿no? Y le advirtió también que en los últimos días se carecería de esta virtud, ¿sí? O sea, cada vez va a haber menos hombres fieles, esa es la realidad, fieles a Cristo, fieles a su palabra, fieles al Evangelio. Ajá. En primera de Timoteo capítulo 4, vemos a Pablo advertir en los primeros versículos a Timoteo, cuando le dice, el Espíritu dice claramente, ¿verdad? O sea, Pablo está hablando en la guía del Espíritu Santo, ajá, enseñándonos que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos días, en los últimos tiempos, algunos apostatarían de la fe, y luego le dice, escuchando a espíritus engañadores, y aquí vemos este rasgo que es contrario a un hombre fiel, a un hombre confiable, a un hombre de verdadera fe. Está hablando de engaño, está hablando de personas que enseñarían doctrinas engañosas. Y le dice Pablo a Timoteo, doctrinas de demonios, ¿verdad? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y bueno, con estos calificativos que usa Pablo, con estas descripciones que usa Pablo, nos podemos dar cuenta cómo se carecería de esta virtud. Habría hombres hipócritas, habría hombres mentirosos, que serían insensibles incluso a su propia conciencia. Y él mismo le instruye en su segunda carta que él escribe, en 2 de Timoteo capítulo 3, que habría hombres que tendrían apariencia de piedad, ¿sí? Y que negarían la eficacia de la verdadera piedad, porque no serían genuinos, no serían gentes leales. Y le instruye claramente a Timoteo y le dice, a estas personas evita, ¿verdad? O hombres que se debe, pues aún dentro de las iglesias, tener cuidado en, 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 en en relacionarse con personas que actúan de esta manera, ¿no? Y no les doy toda la descripción porque por el tiempo, ¿verdad? Yo quiero enfocarme a lo que Dios nos va a hablar en el rasgo característico específicamente de la vida de Caleb. Ahí quiero ir, ¿no? Este hombre fue un hombre caracterizado por su fidelidad a Dios, caracterizado también por su fe, por su confianza, por su lealtad también. Y yo quisiera tomar este ejemplo en la escritura que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Números, donde Dios nos habla acerca de dos hombres de fe y fidelidad. Uno de ellos es Josué, hijo de Nun, y el otro es Caleb, hijo de Jefone, como lo describe la escritura. Entonces, contrario a los rasgos de carácter que se manifestarían en los hombres de los últimos tiempos, que refería a algunos en las cartas de Pablo a Timoteo, bueno, pues yo quiero enfocarme a que comprendamos mejor lo que tiene que ver con la vida fiel a Dios y de verdadera fe en la cual debemos andar para ser hombres de buen testimonio, hombres que seamos buenos heraldos de Cristo en medio de una generación, como dice la escritura, malvada o maligna, perversa, por la condición natural pues, de pecado, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos debemos caminar. Hoy es tiempo de caminar con fidelidad al Evangelio, con fidelidad a la palabra, pero también con confianza en Dios, con una fe más firme que nos lleve a mostrar al mundo que Dios les está llamando, que Dios les está todavía mostrando su amor, su misericordia, pero que hay un camino mejor que el camino que en el mundo se vive, ¿no? Entonces, Caleb, hermanos, pues fue un hombre, desde luego,
reconocido en su fidelidad por el Señor, por su fe y su confianza. Por eso es que la Biblia nos lo enlista, ¿no? Esta palabra de nombre, esta palabra hebrea, Caleb, es una palabra que significa perro, ¿sí? Es una palabra que proviene del hebreo keleb, y eso significa perro, del que se pensaba que designaba el coraje o la tenacidad de la persona que tenía este nombre, ¿no? Sabemos que muchas veces en la escritura el nombre que identifica a una persona pues tenía que ver en su rasgo característico con quién sería él, ¿no? Como persona. Entonces, pues Caleb fue conocido por su conducta fiel, por su conducta confiable. Ajá, y la Biblia lo refiere en primer lugar cuando él se presentó delante del pueblo de Israel, ajá, cuando ellos iban a entrar a Canaán, luego de haber sido liberados de Egipto. Ustedes conocerán la historia. Ajá, entonces ahí lo vemos a Caleb actuar en fidelidad y en fe. ¿Sí? En este episodio de Números 13, si gusta, vamos a ir, bueno, vamos primero a Deuteronomio 1, quiero comenzar allí, ajá, porque podemos ver que en este otro episodio que se llevó a cabo más de 40 años después, que alrededor de 45 años más tarde, cuando Josué ahora se encargaría de repartir la tierra, ajá, pues la tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo por la promesa con Abraham. Entonces, en esa primera ocasión que nos describe en Números 13, bueno, sabemos que no entraron, pero no entraron por su carácter, por su conducta, por su corazón que mostraron hacia Dios, ¿verdad? Y en Deuteronomio 1 vemos ahora a Dios designar a Josué como quien los ingresaría. Quiero leer Deuteronomio 1:19, dice, vamos a ver lo que dice ahí la escritura, dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Sí? O sea, ¿qué vemos aquí? Que, bueno, Israel no tenía que acampar primeramente o indefinidamente en Horeb, ¿no? Ellos tenían que tomar por posesión la tierra, ajá, y es a lo que Dios les había llamado. El Señor les había llamado a poseer la tierra de Canaán, ajá, de la cual se da clara descripción, ¿no? Sigo leyendo el verso 20, dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Verso 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Y luego sigue diciendo el relato, dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Dice, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Dentro de estos 12 varones se encontraba Caleb y se encontraba Josué, hijo de Nun. Ajá, entonces, aquí lo que está haciendo Moisés es recordarles ese acontecimiento que nos narra Números 13, cuando la primera vez ellos tuvieron la oportunidad de tomar por posesión esa promesa que Dios les había dado, ¿no? Entonces, ellos no lo hicieron, ajá, y bueno, sabemos la historia. Ellos tuvieron que vagar en el desierto por 40 años, ajá, con Moisés como líder, quien les estaba marcando desde un inicio la ruta que debían de seguir, pero el pueblo por su duro corazón, pues no lo aceptó, no lo tomó, ajá, y bueno, finalmente conocemos la historia, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Fueron enviados estos 12 espías a observar cómo era la tierra, cómo era el pueblo que habitaba en esos lugares, si era un pueblo fuerte, si era un pueblo débil, si eran muchos, si eran pocos, cómo habitaban en esos lugares, cómo eran las ciudades
en donde ellos estaban establecidos, si eran campamentos, si vivían en tiendas, si eran plazas fortificadas. Todas estas instrucciones las vemos a Moisés dárselas en Números 13, ¿sí? Entonces, ellos debían regresar con una muestra del fruto de la tierra, según Moisés les había instruido. Números 13, versículo 17. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a ejercer a Moisés un liderazgo, ¿sí? Entonces, él les estaba dando indicaciones precisas de qué es lo que debían hacer en esa encomienda que se les estaba dando, ¿no? Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que todo buen líder debe saber instruir. Si tú tienes a tu familia, tienes a tus hijos, tienes un ministerio que estás llevando en el Señor, en donde lo estés desempeñando, debes saber instruir a quienes van siendo guiados por ti. Debes saberles indicar el camino, ¿verdad? Para que se cumpla el propósito de Dios. Y también saber esperar en los hermanos a quienes les estás dirigiendo, pues la respuesta, ¿verdad? Cómo ellos también van desempeñando la instrucción que tú les estás dando. Entonces, estos espías, bueno, estos 12 enviados, pues debían seguir la ruta que Moisés les indicó, la cual era pues también importante porque era una zona montañosa, tenían que cruzar algunos cerros que separaban una meseta conocida como la meseta mediterránea del Mar Muerto y el Valle del Jordán. Entonces, ellos debían hacer como Moisés les estaba diciendo, y una vez llegado al lugar, ellos debían, pues, observar, tener visión y llevar un informe completo de lo que se les estaba encomendando. Entonces, dice Números 13:25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Sí? Esos 40 días, bueno, la Biblia cuando nos habla del número 40 en cuanto a un periodo de tiempo, pues alude siempre para referirse a una obra perfectamente concluida, ¿no? En este caso, fueron suficientes los 40 días para que ellos pudieran darse cuenta cómo era el lugar donde estos pueblos habitaban, la clase de personas, los lugares donde ellos, pues, estaban habitando en la ciudad, si eran campamentos, plazas, etcétera. ¿Cómo era el terreno? Si era fértil o estéril. Y finalmente ellos cosecharon, bueno, llevaron el fruto, ¿verdad? Si había árboles o no, ellos regresaron con un fruto después de haber cumplido con esta misión. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Se había presentado delante de Moisés estos espías con un racimo de uvas, con granadas y con higos, que era lo que habían cortado de los árboles, de lo que producían. Recuerden que el pueblo, hermanos, pues iba a poseer esa tierra que Dios les había prometido, y desde luego que pues esto es una muestra nada más de lo que empezarían a vivir en cuanto a bendición y en cuanto a prosperidad que Dios haría para con ellos en promesa, en cumplimiento a la promesa de Abraham. Entonces, pero vea lo que sucedió con el pueblo, dice el verso 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Perdón, sigo con el informe. Dice, el pueblo es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, aquí notamos la mención de Caleb, donde quiero que pongamos atención, dice, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ahí está el relato, ahí está la historia de la cual Dios nos va a dar una enseñanza a través de ello, y a través de lo que vemos respecto a la actitud del pueblo y de los 10 informantes, a diferencia de la actitud de Josué y de Caleb, porque lo que vemos aquí es el relato de dos informes, dos informes distintos. No hubo un informe unánime que se le presentó en ese momento a Moisés. ¿Qué fue lo que presentaron como informe estos 10 hombres? Bueno, ellos dieron un informe basado en una visión natural de las cosas que ellos habían observado y el camino donde ellos habían andado durante esos 40 días. Note usted que ellos no estaban considerando la promesa de Dios, no estaban considerando que Dios estaba con ellos, los había librado y les había dado una promesa de introducirlos. Ellos estaban mirando todo en lo natural, ¿sí? Por eso es que su informe fue enfocado a describir cómo eran los hombres que estaban allí con mucha claridad, pero de una manera como donde impactó su vida y les hizo ser temerosos, ¿no? Porque podemos ver que tuvieron temor. ¿Qué les dijo? Esa tierra es fuerte. ¿Qué decían? Eran ciudades muy grandes, por eso lo dice la escritura, ¿verdad? No dijeron, son ciudades grandes, no, muy grandes y fortificadas. Y cuando refirieron a los hijos de Anac, esto se cree que era una raza de gigantes, como lo dice el versículo 33 de Números 13, cuando ellos dijeron, también vimos gigantes, hijos de Anac, y éramos nosotros langostas, o sea, éramos como pequeñitos al lado de ellos, y luego note cómo describe su informe de estos hombres que veían en lo natural el obstáculo o a lo que se deben enfrentar, ¿no? Dice, y así les parecíamos a ellos. Es decir, ellos ya se sentían en su corazón pequeñitos, como una langosta, en comparación a a estos grandes pueblos, ¿no? Y a estos ejércitos, seguramente que ellos pudieron ver allí, que eran su defensa para cualquier situación contraria, ¿no? Pero Josué y Caleb no pensaron lo mismo. ¿Sí? Y aquí comienza lo importante respecto a la vida cristiana, a la vida de un creyente, de un hombre fiel a Dios y con confianza a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Bueno, me voy a centrar en Caleb, como lo mencioné. Caleb, en primer lugar, dice la escritura que hizo callar al pueblo. ¿Sí? Evidentemente, en este momento se pudo haber producido una consternación en ellos. Y hablaban unos con otros y se hacía ahí un alboroto, ¿verdad? Y vemos cómo Caleb toma la iniciativa y hace callar al pueblo antes de que ellos se determinaran a no cumplir la encomienda de Dios, que finalmente lo hicieron, ¿no? Pero él toma la iniciativa, que es lo que debemos aprender, ¿sí? Siempre es importante que ante desafíos que la vida nos presente, nosotros sepamos, por la fe en Dios y sus promesas, tomar la iniciativa de enfrentar las adversidades siempre poniendo nuestra confianza en Dios. ¿Cuántas veces nos enfrentamos en este Cades Barnea, en este desierto de vida, por decirlo de alguna manera, adversidades, a situaciones difíciles, donde tenemos que tomar decisiones, donde la familia a nuestro alrededor, algunos con una fe débil, otros quizás inconversos, y que no sabemos qué hacer como familia, no sabemos qué decidir, y a veces hasta en la propia congregación sucede, aunque nos digamos todos creyentes, enfrentamos una situación o tenemos enfrente una situación como cambiarnos de local, como pagar la renta del local, como atender situaciones
que a veces se nos presentan alrededor de los vecinos que dicen, bueno, es que ¿por qué una iglesia con sus alabanzas o con sus cánticos y nos alteran nuestro descanso los domingos? Porque todo esto nos enfrentamos, ¿no? Yo algún tiempo lo viví, gracias a Dios ahorita no lo vivimos, pero a esto se enfrenta una iglesia, ¿verdad? Y siempre debemos aprender a poner nuestra confianza y mira en el Señor para tomar la iniciativa y decidir por fe. Ajá, porque siempre va a haber voces que se van a levantar diciendo, no vamos a poder, mejor no hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Quién sabe si podemos lograrlo? Porque la situación está difícil, porque mejor vamos a ceder a lo que los vecinos nos piden, porque si no, nos van a correr de este lugar y qué vamos a hacer. Y siempre van a ver la parte natural más que las cosas en la fe. Por eso es importante este primer aspecto en la vida de Caleb. Él toma la iniciativa, calla al pueblo, ajá, y después él les da la palabra, porque lo siguiente que vemos hacer en él, en Números 13:30, que acabo de leer, es instar al pueblo a seguir adelante con el ataque, porque ellos debían atacar a esos pueblos para tomar o hacerse ellos de la promesa de Dios, ¿verdad? Por eso es que les dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ajá, entonces, además de la iniciativa de Caleb, vemos que no es una iniciativa mal tomada, ¿no? O de una persona imprudente, sino vemos a una persona prudente y más que prudente, una persona llena de fe que había escuchado la promesa de Dios, la había creído en su corazón por lo que les había dicho Moisés, ajá, y él la tomó para sí. Por eso es que él, ajá, le dice al pueblo, cállense, escúchenme y vamos, subamos y tomemos posesión de esa promesa, ¿verdad? Porque él conocía la promesa y había creído a Dios. ¿Qué había creído? Pues lo que Moisés les había dicho, ¿sí? Cuando él les dijo, Jehová nuestro Dios nos ha entregado esta tierra, suban y tomen posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Ajá, y cuando le dijo, no temas ni desmayes. Entonces, esta actitud de Caleb, de alguna forma, tiene relación con su carácter. Ajá. Incluso en el significado de su nombre, ¿verdad? Como lo decía hace un momento. Ajá, porque él de alguna manera mostró tenacidad, mostró el tomar la iniciativa, pero sobre todo mostró fe y fidelidad a Dios, porque él fue un hombre de fe y de fidelidad. Fue un hombre leal a Dios. Y esa lealtad, esa fe, le llevó a recibir el galardón que Dios le había prometido, porque todos sabemos que no entraron al pueblo. Ajá, Dios notó la actitud del pueblo porque incluso Caleb y Josué estuvieron en riesgo de ser apedreados por el pueblo, ajá, cuando ellos los instaban a que tomaran en posesión la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, aunque la actitud del pueblo fue contraria, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña todo esto, hermanos? Que aunque veamos una corriente en el mundo que cada vez es más contraria a nuestra fe, cada vez es más contraria al evangelio, al verdadero evangelio de Cristo, nosotros no debemos temer, nosotros debemos confiar que mientras estemos en esta tierra, ajá, Dios estará con nosotros porque nos ha dado promesas de vida eterna y nos ha dado una promesa, ajá, de introducirnos también a esa eternidad con Cristo, que puede entenderse aquí como como en un sentido espiritual, como esa tierra que fluye leche y miel donde estaremos con Él eternamente. Ajá. Entonces, Caleb junto con Josué no callaron, ellos dieron un informe distinto, ellos creyeron a Dios y se mantuvieron firmes. Sin embargo, ellos no fueron ingresados esa ocasión, todos lo sabemos, ajá, incluso Dios, provocaron a ir a Dios y él tenía como finalidad pues destruir a ese pueblo incrédulo, ¿verdad? Pero Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios pues que en su misericordia, pues ellos tengan otra oportunidad. Dios se las da, los introduce al desierto, ¿verdad? Sin embargo, ellos no entrarían a poseer esa tierra, ¿verdad? Porque 45 años después de este acontecimiento que nos narra Números, ajá, antes de entrar a poseer la tierra de la mano de Josué,
es donde nosotros ya podemos ver que esa fe y esa lealtad de Caleb, es galardonada por Dios mismo, ¿sí? Porque solamente Caleb y Josué figuraron como los únicos dos de toda esta generación que entrarían a poseer la tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde vemos esto? Bueno, en Deuteronomio capítulo 1, versículo 23. Perdón, versículo 26. Dice así, Deuteronomio 1:26. Sin embargo, no quisisteis subir. Ahí le sigue recordando aquella ocasión cuando el pueblo no quiso, ¿verdad? Moisés, antes de entrar a la tierra prometida a este pueblo. Dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque él hará heredar a Israel. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos, en este relato? Bueno, les recuerda a Moisés todo lo que aconteció en aquel tiempo donde ellos fueron incrédulos, ¿verdad? O sea, la incredulidad siempre nos va a llevar a apartarnos del camino de la fe, desde luego, pero también la incredulidad nos puede llevar a perder muchas bendiciones. Por eso es que, aunque nosotros miremos a nuestro alrededor voces que se levanten y que estén influenciadas por el temor o por la incredulidad, somos llamados a testificar fidelidad a Dios, lealtad a Dios. Y repito, como varones de un hogar, como líderes en nuestros hogares, como parte de un ministerio en la iglesia o servidores en la iglesia, debemos aprender a mantener en nuestro corazón, a retener en nuestro corazón las promesas. Por más difíciles que veamos las situaciones, por más complicados que veamos los problemas, la Biblia nos enseña, ¿sí?, que si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? O si Él va adelante peleando nuestras batallas, ¿por qué hemos de temer a esas adversidades? ¿Sí? ¿Por qué hemos de ceder ante la tentación de hacernos como quienes dicen creer en Dios, pero con su actitud parece que lo niegan, ¿verdad? Porque son incrédulos, porque prefieren la comodidad, porque prefieren el descanso, la vida ligera, ¿sí?, que no implica esfuerzo. Desde luego que enfrentar a estos hombres requeriría de esfuerzo. Lo vemos en los relatos del libro de Josué, porque ahí es donde nos relata cómo ellos fueron introducidos a la tierra y todas las batallas que ellos enfrentaron en la dirección de Josué. Pero para recibir el galardón, para ser galardonados como Dios lo hizo con la vida de Caleb y de Josué, pues necesitamos mostrar fidelidad y confianza en Dios, ¿sí? Entonces,
todo esto, hermanos, quiero resumirlo en aspectos muy prácticos. A partir de aquí, después de haber leído esto, sé que muchos ya conocen estas historias, pero yo quiero traer asuntos prácticos desde luego nos van a ayudar a que sepamos enfrentar cada día de nuestra vida con una mayor confianza en Dios, reteniendo sus promesas, sabiendo que aunque las cosas se vean difíciles, nosotros debemos mantenernos con una actitud de confianza en Dios, porque aunque la situación se vea muy difícil, Dios siempre estará con nosotros. Entonces debemos aprender a vivir la vida y enfrentar los problemas, número uno, considerando siempre las promesas de Dios para nosotros como su iglesia, ¿sí? Dios nos ha dado la victoria contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Él nos ha dicho que estamos en medio de una lucha espiritual, pero nos ha dado la victoria y la victoria la ganó en la cruz del Calvario. Entonces, si Él nos ha dicho que tenemos en Cristo las victorias, confiemos en Él, confiemos en esa promesa y no desistamos, ¿sí? Por más fuerte que sea la batalla, por más opresión que venga a nuestra vida, por más tentación que nos rodee o a veces circunstancias que ni nos esperamos que sucedan, nosotros confiemos en la promesa que Dios nos ha dado, que en Cristo, ellos han sido vencidos, ¿verdad? Todo principado públicamente en la cruz, como dice Pablo a los filipenses, y el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Y cuando nos enfrentemos a esas circunstancias de nuestra vida, nosotros caminar, ¿sí? Es muy fácil caer en la tentación de dejarnos llevar por las cuestiones humanamente naturales y olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Por ejemplo, hoy día hay gente que está muy atraída por las cosas materiales, ¿sí? Por los afanes de la vida. Ese es el pensamiento de una persona del mundo, ¿sí? Vivir para lograr, para obtener reconocimiento, estatus social, éxito, qué sé yo. Y saben que mucho de ello se obtiene a través de una vida dedicada a los negocios, a los afanes de la vida, y se dejan llevar por esos deseos de la carne, ¿sí? Cuando la escritura les dice, no os afanéis porque has de comer o porque has de vestir, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, parafraseando esa enseñanza del maestro, ¿verdad? Y todo lo demás os será añadido, porque tenemos un Padre en los cielos que cuida de nosotros, y que si se preocupa por darle de comer a los pajarillos y por si se preocupa por vestir los campos tan hermosamente en esta creación, ¿cómo no se ocupará de nosotros? Y oímos esas palabras y el Señor nos invita a vivir una vida más cercana a su voluntad, al servicio a la iglesia, a la intercesión, a la oración, a la vida de fe, y nosotros vemos las cosas naturalmente, vamos a ser como estos hombres, ¿verdad? Como estos malos informantes. Y más si tú tienes el deber de guiar a tu familia, ¿verdad? Le vas a decir, ¿sabes qué, hijo? Hoy no te voy a dejar que vayas a servir a la iglesia o que vayas al ensayo en tu ministerio o que te presentes a la reunión de jóvenes porque tengo mucho trabajo y no hay quien te vaya a recoger, ¿verdad? Oye, papá, pero pues es que tú sabes que necesitamos pues capacitarnos en la iglesia, necesitamos afirmarnos en la palabra. No, sí está bien todo eso, pero si no trabajamos no comemos, ¿verdad? Y ahora, no quiero que esto se entienda como que no trabajes, ¿verdad? Estoy hablando del afán, de cómo a veces nosotros vemos las dificultades de la vida como esos gigantes que si no nos enfrentamos nosotros a trabajar y a luchar solos por sacar adelante esas cuestiones que tenemos enfrente, vamos a ser derrotados o vamos a terminar fracasando. Y déjame decirte que no es así, ¿sí? Porque desafortunadamente por ver las cosas de esta manera, es que muchos corazones están siendo infieles a Dios, incrédulos a lo que Dios ha dicho, ¿no? Y cuando hablo de incredulidad no me refiero a una incredulidad de quien no cree en Dios, sino me refiero a una parte de nuestro corazón que puede manifestar desconfianza en Dios. Y es cuando mostramos ser incrédulos. Y es cuando nosotros nos estamos mostrando como estos informantes, o malos informantes, que no mostraron su confianza en Dios. Él ya les había dicho, entren y tomen posesión.
Cuando Dios te llamó a Cristo y te otorgó su espíritu y te dio nueva vida, Él te está diciendo, entra a tomar posesión de mis promesas, ¿sí? Mantente en el camino de la fe, sigue el liderazgo de Cristo, ¿verdad? Porque Él te llevará a la posesión de esas promesas. Pero ¿cuántas veces actuamos viendo naturalmente las circunstancias de la vida y entonces pensamos, no, creo que es mejor que primero haga esto, que primero solucione esto, que primero me encargue de arreglar estas cosas antes de dedicarme fielmente a obedecer a Dios? Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos, hermanos, porque, repito, es bien fácil olvidarnos de las promesas de Dios y más cuando las circunstancias no van muy bien en nuestra vida. Eso también lo entiendo, ¿sí? Yo sé que todos debemos trabajar, sé que si estás estudiando, pues debes de esforzarte y estudiar, atender tu negocio, atender la familia, etcétera, ¿sí? Pero en nuestra lista de prioridades, ¿sí? También debe figurar la voluntad de Dios. En nuestra lista de prioridades también deben figurar nuestra gran comisión. En la lista de prioridades también debe figurar, y esta debiera ser la número uno, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, como es el primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, como las prioridades de la gente del mundo son distintas a las de un cristiano, ajá, y como el cristiano muchas veces se la pasa mucho tiempo con la gente del mundo, ¿sí? Porque le da más tiempo de su día, le da más tiempo de su vida, ajá, y esa gente como tiene prioridades distintas, porque ellos caminan en la satisfacción de sus necesidades humanas, en el cumplimiento de sus propios proyectos, pues muchos cristianos débiles hoy en día se están dejando arrastrar por esta corriente de pensamiento, ¿sí? Fácilmente se desplazan del camino al que Dios les quiere llevar. Ajá, y parece ser este pueblo que está enfocado en atender un mal informe de lo que es la vida y de lo que es Dios mismo, ¿verdad? Por eso es que debemos tener hoy más que nunca, mucho más atención, ajá, a las cosas de Dios, centrándonos en su propósito y su voluntad para la cual fuimos llamados. Ajá, y seguir ese camino con fidelidad, ¿sí? Confiando en su palabra, confiando en sus promesas, aunque veamos, pues alrededor nuestro muchos hijos de Anac, ¿verdad? Ahora no vivimos en tierra de gigantes, desde luego, pero a veces son esas personas, ¿sí? Que a veces vienen a convertirse en un modelo para nosotros de vida, en un modelo de negocios, en un modelo de cómo andar en nuestra vida en esta tierra, cuando nuestro único modelo debe ser Cristo. Y vemos a esas personas tan grandes que quisiéramos ser como ellos, pero es porque nos hemos deslizado muchas veces, ajá, tomando las prioridades del mundo antes que las de Dios. Ajá. Y Dios no quiere que hagamos eso, Él quiere que seamos hombres fieles como Caleb, ¿sí? Que retengamos su promesa y que tengamos en consideración que habrá un galardón y que así como Dios galardonó a Caleb, también tiene un galardón para nosotros. Ajá. Pero debemos mantener siempre nuestra mirada puesta en el camino que Él nos ha trazado, en la promesa que Él tiene para nosotros y no dejarnos desviar por las cuestiones de este mundo, que son muy fuertes. Es lo que representa esta figura, hermanos, de estos pueblos muy fortalecidos, con grandes murallas, con grandes guerreros, con gigantes, ajá, que desde luego habla de poder, habla de autoridad, habla de prosperidad, todo aquello, ¿verdad? En la cual vivían estos hombres, pero nosotros debemos ir en contra de todo ello, ¿no? Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Las cosas de este mundo algún día van a terminar, ¿sí? Todos sabemos que la Biblia nos enseña de que hay un fin del siglo, hay un fin de los tiempos, y nosotros estamos en los últimos días, donde yo le decía el domingo a la congregación, en la predicación, donde nosotros debiéramos estar enfocando nuestras energías, nuestra visión, nuestro trabajo en la voluntad y el propósito de Dios para nosotros como su iglesia. Ajá. Que seguirle predicando y que seguir edificándonos unos a otros en amor, es seguirnos sirviendo unos a otros en amor, es seguir ministrando la vida de nuestros hijos, seguir ministrando la vida de nuestra esposa, seguirnos consagrando. Eso es tener como prioridad hoy en día la vida de un verdadero cristiano, de un cristiano fiel. Pero ¿qué vemos hoy? Muchos cristianos enfocándose, o teniendo como prioridad tener una casa de 5 pisos, ¿no? De 4 pisos, no sé, tener el mayor de los éxitos en su negocio. ¿Qué vemos hoy? Personas teniendo como prioridad en su vida colocarse en un buen estatus social por sus buenas relaciones, sus negocios, su trabajo, aunque se digan creyentes. Ajá. Y esto no es otra cosa más que apartarse del camino de Dios, ser desleales al llamado que Él nos ha hecho. Porque cuántas de esas personas son los que están enrolados en las cosas del mundo, y han hecho a un lado el llamado de Dios, ¿verdad? Dejan el ministerio por seguir sus negocios. Se apartan de la encomienda que Dios les ha dado porque tienen otras prioridades. Tienen un día de descanso y lo enfocan, sí, pero prefieren irse a pasear a una plaza, ¿verdad? Con su familia. Y no digo que esto sea malo, hermanos, ¿sí? Yo lo hago con mis hijos, pero hay que tener bien centradas nuestras prioridades y no olvidar la promesa de Dios que nos ha dado, porque viene un tiempo final. ¿Y cuántos quieren recibir ese galardón? ¿Sí? Debemos reflexionar en esto, porque a veces podemos estarnos comportando como estos 10 espías, ¿verdad? Oiga, pastor, pero pues es que hoy en día a la gente ya no le interesa hablar de Dios, ¿sí? Ya no quieren escucharnos, ellos están cansados de tanto engaño, de tanta mentira, y tú les quieres predicar, no, ya no quieren oírnos, ¿verdad? Pues yo creo que por las circunstancias que estamos viviendo, yo prefiero dedicarle tiempo a mi trabajo que pues ir a un hospital. A veces la gente ni nos quiere recibir, a veces la gente no quiere ni que oremos por ellos, ¿verdad? Y empezamos a ser como estos 10 espías, a ver las cosas todo humanamente y que nuestra respuesta es contraria a lo que Dios ha dicho, porque la iglesia de Cristo estamos en el mundo para ser luz del mundo, para llevar a aquellos que están en oscuridad la luz de Cristo que hoy brilla en nuestro corazón. Estos hombres desdeñaron el poder de Dios, ¿sí? Es decir, lo tuvieron en poca estima, pero el resultado de su actitud nos hizo esperar porque ellos perecieron, ¿sí? Dios no quiere que nosotros perezcamos, desde luego, ¿no? Y no solamente ellos fueron los que perecieron, hermanos, si reflexionamos más profundamente, podemos ver que el resultado de esa actitud no solamente los afectó a ellos, sino también a quienes prestaron oídos a sus comentarios naturales y meramente humanos, porque quienes prestaron oídos a estos 10 malos informantes, ¿verdad? También desdeñaron el poder de Dios, porque no consideraron la promesa que Moisés mismo les había dicho, ¿verdad? Porque el Señor va delante de nosotros, porque Él nos ha dado posesión de esas promesas. ¿Y qué hicieron? Fueron parte de la rebelión contra Moisés, contra Caleb, contra Josué, y bueno, terminaron en una ruina, ¿no? Por eso, qué importante es que tengamos en consideración la responsabilidad que Dios nos da de guiar a quienes nos oyen, ¿verdad? Si tienes hijos, pues tus hijos te oyen, ellos te ven. Tu esposa también te ve, como me ve a mí, ¿verdad? Mis decisiones que voy tomando de acuerdo al propósito de Dios como cristiano. Pero es importante conocer la palabra, conocer las promesas y el propósito que Dios nos va revelando cada día más que cumplir a nosotros, ¿verdad? Qué importante es que seamos responsables en nuestras casas, en nuestro servicio, en la iglesia, en nuestros ministerios,
Y más si somos nosotros como pastores, pues mayormente, pero también hay líderes. También tú eres líder en tu casa, también tú eres pastor de tu casa. Y si ellos ven que tú estás centrado más en las cosas del mundo, te está trayendo más, ¿sí? Las cuestiones de esta tierra, ¿qué crees que van a hacer ellos? Ujú. Cuando el pastor les diga en la iglesia, hermanos, consagrémonos, sirvamos a Dios y entreguémonos fielmente porque Cristo viene pronto y Él quiere una iglesia consagrada. Está trabajando en una iglesia para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Y cuando ellos escuchen al pastor predicar estas verdades, ellos van a voltear a ver tu informe, ¿verdad? Y van a decir, como que no le creo al pastor, ¿verdad? Le creo más a mi papá porque esa es la realidad. Tenemos que trabajar, tenemos que lograr esto, tenemos que hacer esto otro. Y a la iglesia, pues con que vengamos un día a la semana está bien. Además, el llamado es para el pastor, no para nosotros. Y así son los pensamientos a los que nos enfrentamos, hermanos. Pero Dios está buscando hombres fieles, sigue buscando hombres fieles, ¿sí? Que nos levantemos de nuestra silla al terminar este estudio y que tengamos en nuestro corazón ese deseo como el de Caleb, ¿sí? De creerle a Dios y de caminar guiando a nuestra familia y a nuestros hijos al camino de la verdad, al camino de la consagración, a nuestra esposa, ¿sí? A una esperanza viva donde nos lleve a servir al Señor, donde demos instrucción espiritual, ¿verdad? En cuanto a la oración, en cuanto a la adoración a Dios en nuestras casas, instrucción moral a través del estudio de principios bíblicos, los 10 mandamientos, y los vayamos estableciendo en ellos, pero primeramente en nosotros, ¿verdad? Y el servicio a Dios. Ajá. Entonces, hermanos, para ir terminando con mi estudio, con esto que hoy estamos compartiendo a través de la palabra de Dios, ¿no? Siempre es digno de, de reconocer, como Dios también lo sabe reconocer, la integridad espiritual cuando lo hay. Siempre es bueno, ¿sí? Y Dios nos lo muestra. Sé que también en la iglesia hay hombres fieles, hombres que se han dispuesto a creerle a Dios, tomaron sus promesas y cada día se levantan a predicar a Cristo, a honrar a Cristo, a dar un buen testimonio de su fe. Sé que los hay, pero déjeme decirle que muy pocos hoy en día son los que han tomado estas determinaciones. Dios quiere que usted sea una persona que hoy tome esa determinación. Y si en algún momento usted ha dejado su servicio o ha dejado en pausa, ¿verdad? Su ministerio, pues lo tome en el nombre de Dios, considerando la promesa que le ha dado, ¿sí? Que usted muestre esa integridad espiritual en su caminar cristiano como la de Caleb. ¿Y por qué digo integridad espiritual? Porque él siguió fielmente a Jehová, ¿sí? Al Señor, le creyó. Y una persona que camina en fidelidad a Dios es una persona con integridad espiritual. Ajá. Ahora, el Señor le dio ese honor a Caleb, porque Dios honra a quienes le honra, ¿sí? No, yo voy a enumerar, para ir terminando, las ocasiones en las cuales Dios mismo, y quiero resaltar esta forma en la que Dios es con nosotros, porque Él sigue siendo de esa misma forma con nosotros, ¿sí? Él sigue también reconociendo y dando honor a quien honor merece, ¿verdad? Si una persona es íntegra espiritualmente, es fiel, ajá, Dios también lo sabrá reconocer y también le dará honor y honra. Y con Caleb lo hizo. De hecho, de las 8 ocasiones en las que podemos notar que Dios resalta la integridad espiritual de Caleb, ajá, 6 veces, perdón, 3 veces la hace Dios mismo. Él mismo en sus labios es quien la resalta. Él es el portavoz, por decirlo de alguna manera, que elogia a su siervo Caleb. Por ejemplo, Números 14:24, en la Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer este texto. Ajá, vemos a Dios mismo reconocer esa fidelidad. ¿Usted quiere que Dios reconozca en usted su fidelidad, su fe, su confianza? Bueno, pues siga el ejemplo de Caleb, ¿sí? Aprenda a ser un buen
informante a su familia, a sus hijos, y tome la determinación de caminar en fe y en confianza a las promesas de Dios, manteniéndose íntegro y leal al Evangelio de Cristo. Números 14:24 dice, sin embargo, mi servidor, aquí también otra traducción se refiere a esta palabra a siervo, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Vea cómo Dios sabe distinguir cuando tenemos una actitud distinta a la de otros, ¿verdad? Dice, Él se ha mantenido fiel a mí, por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que Él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Vea cómo Dios mismo reconoce esta fidelidad de Caleb, ¿sí? Lo muestra como una actitud distinta. Tú estás teniendo una actitud distinta a quienes están alrededor tuyo. Y aquí me refiero a toda persona, creyentes y no creyentes. Tú estás teniendo una actitud que te diferencia de los demás, entiendas, una actitud de siervo, una actitud de fidelidad a Dios. ¿De qué manera es notoria a los demás? ¿Sí? Porque Dios la nota, pero también los demás lo deben notar. ¿Sí? Dios le dijo, le voy a entregar la tierra que exploró y no solamente a él, también a sus descendientes. Qué bendición, ¿verdad? Que aún tus propios hijos, tus nietos, los hijos de tus hijos, si el tiempo lo da, ¿verdad? Sigan recibiendo las bendiciones de Dios por la fidelidad que tú y yo le mostramos en esta vida. Es una maravillosa bendición y una promesa que jamás debemos olvidar. Dios honra a quienes le honran y Dios bendice la fidelidad de los hombres que le temen, que le buscan y que le obedecen, ¿no? La segunda ocasión está en Números 32:12, hermanos. Vamos ahí. Números 32:12 dice, excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué significa esto? Fueron perfectos. En el hebreo significa siguieron totalmente en pos de Jehová, ¿sí? Aunque había 10 informantes que miraron todo en lo natural y se olvidaron de considerar la promesa de Dios, hubo 2 hombres, Josué y Caleb, que siguieron totalmente en fidelidad el camino del Señor, ¿sí? ¿Cómo quieres ser visto tú en este caminar cristiano? ¿Como un hombre que sigue en fidelidad y totalmente en pos del Señor, en sus enseñanzas, en sus mandamientos? Pues hoy tenemos la oportunidad. El siguiente, este mismo texto, perdón, en la traducción, el mensaje de Dios para mí, vea, me gustó porque lo traduce de esta forma. Dice, ninguno la verá excepto Caleb, hijo de Jefone el Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que permanecieron leales al Señor. Es decir, le siguieron de todo corazón. Así que sigamos al Señor con todo el corazón en lo que Él nos está encomendando que hagamos como su iglesia en esta tierra. Y el tercer y última mención del Señor mismo en reconocimiento a estas virtudes de Caleb la hallamos en Deuteronomio 1:36. Deuteronomio 1:36, en la misma traducción, el mensaje de Dios para mí, se lo voy a leer, dice, solo la verá Caleb, hijo de Jefone, a él y a sus hijos les daré la tierra que ha explorado, porque él sí ha confiado plenamente en el Señor. ¿Sí? O sea, yo cuando llegué a este punto del estudio, decía, Señor, que mi corazón sea visto delante de ti como alguien que confía plenamente en ti, en tu palabra. Y perdóname todas esas decisiones o acciones que equivocadamente pues he tomado sin confiar en ti. Porque también nos equivocamos, hermanos. Somos débiles y podemos caer en la debilidad. Pero si Dios nos habla, debemos aprender a escuchar su voz como Caleb, como Josué, ajá, y tomarnos de sus promesas y levantarnos, ¿verdad? Quiero terminar con esta reflexión. Hay un Canaán personal, ¿sí? Es decir, hay un descanso espiritual al cual Dios nos va a introducir, ¿sí? Y esa es la finalidad
para nosotros como cristianos. Esa es la tierra prometida, nuestro descanso eterno en el Señor. ¿Sí? Ahorita estamos en la tierra, estamos en este mundo y a menudo nos enfrentamos a muchos conflictos, nos enfrentamos a muchos desafíos, a muchas lágrimas, a pruebas de todo tipo, materiales, físicas, enfermedades, necesidades materiales, etcétera, tentaciones, debilidades, pero entendamos que se necesita fe en este camino de la vida, en este desierto de la vida, ¿verdad? Porque ante esos desafíos no debemos olvidarnos jamás de las promesas de Dios, ¿sí? La tragedia para muchos, tristemente, es que comienzan el camino a Canaán, entiéndase de esa manera, cuando tú conoces al Señor y comienzas a andar por fe en tu nueva vida, ¿verdad? Ajá. Es trágico, ¿verdad? Ver que muchos pueden comenzar ese camino a Canaán, al descanso espiritual, pero que finalmente no entren, hermanos, ¿sí? Dios quiere que entremos, porque para eso Él dio a su Hijo Jesucristo, para darnos salvación y vida eterna. Pero desafortunadamente, cuando perdemos de vista en el camino a Canaán, en el camino del desierto de esta vida, las promesas de Dios, las prioridades que debemos tener como cristianos, el plan de Dios para nosotros, podemos caer, caer o vernos en el error de estarnos desviando, estarnos apartando del camino. Entonces, pues reconozcamos hoy lo que Dios nos ha hablado, ¿sí? Esas cualidades que Él resalta en la vida de Caleb, un hombre como cualquiera de nosotros, que mostraron lealtad, fidelidad, fe, a Dios y a sus promesas, para que las retengamos en nuestro corazón. Y más en los días que vivimos, como lo dije al principio, ¿verdad? Porque es tiempo de afirmarnos en una fe fiel y en lealtad a Dios, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos peligrosos. Desde luego que cuesta, pues cuesta, hay que negarnos, hay que esforzarnos, ¿sí? Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le preguntaría, ¿quisiera usted disfrutar de esta posición delante de Dios, como ser galardonado como Caleb? Pues seamos fieles, hermanos, confiemos en Dios, sigámosle de todo corazón, sigámosle totalmente en su palabra, siendo fieles a su palabra, siendo obedientes, llevando a nuestra familia a Cristo, llevando a nuestros hermanos a Cristo, teniendo una actitud diferente a la del mundo, a la de los demás. Ellos están enfocados en su vida porque no conocen a Dios y su vida tiene un enfoque mundano, terrenal, pero nosotros conocemos a Dios y es tiempo de tomar nuevamente esas promesas, de centrar nuestra mirada en Cristo, ordenar nuestras prioridades y colocarlas de acuerdo al tiempo que estamos viviendo como la iglesia del Señor. Debemos tener una actitud de confianza y de fiel obediencia al Señor, ¿sí? Y desde luego que el propósito es entrar a ese descanso eterno espiritual en Cristo y recibir ese galardón, porque seguramente muchos querremos escuchar esas palabras que Jesús dijo en Mateo 25-23. Y termino con esto. Su Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero para eso necesitamos tener en nuestro corazón una actitud de siervo, de fidelidad y de fe y confianza en Dios y en su palabra. Amén, hermanos. Pues yo concluyo con esto, pastor David. Espero que pues, haya sido de bendición esta palabra y también pues que podamos retenerla juntos como iglesia en nuestro corazón para seguir caminando con fidelidad en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias, pastor. Pues si puedes dirigirnos en una oración para despedirnos. Después de esto, quedamos despedidos después de esta oración.
con el pastor Miguel Campos. Quedamos despedidos, que pasen muy buenas noches, gracias a todos y saludos en casa. Adelante, pastor, oramos juntos. Claro que sí, muchas gracias, Pastor. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra, porque siempre tienes algo nuevo, Señor, que darnos y siempre tienes una porción gloriosa de tu Espíritu que depositar en nosotros, de sabiduría, de entendimiento, y sabemos que esta noche tú nos has llamado, sabemos que tú quieres ver en nosotros corazones fieles, buscas corazones fieles, que andemos estos últimos días proclamando con lealtad, con confianza, tu evangelio, con nuestros labios, Señor, pero también con nuestra vida, dando un buen testimonio de tu verdad, para que a través de nuestra vida sea adornada tu doctrina, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar expuestos a tu palabra, para que sigamos siendo capacitados para toda buena obra y que lo que nosotros hagamos siempre sea en la guía de tu Espíritu Santo, que llevemos ese liderazgo de nuestras familias, de nuestra esposa, nuestros hijos, y si somos servidores también de la oportunidad que nos das de servirte, siempre en un camino de lealtad y de confianza en ti, para que quienes nos siguen, Señor, también sean llevados por ese buen camino de poseer la tierra prometida, de poseer ese descanso eterno, manteniéndonos siempre en integridad espiritual. Ayuda a mis hermanos, danos la gracia para seguir adelante. Bendice esta iglesia, esta comunidad de hermanos pastoreadas por nuestro amado hermano y pastor David Guevara. Síguelos usando, Señor. Síguete glorificando en aquella zona del mundo, para que cada vez más personas sean traídas a ti, y sobre todo, Señor, para que tu fidelidad en tus promesas se siga siendo visible en nosotros como hijos tuyos. Te doy muchas gracias por esta oportunidad, esta palabra y esta noche por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, pues gracias. Gracias a ti, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Enviamos saludos a tu familia, a la Gracias. congregación en Pachuca y pues seguimos en contacto. Gracias a todos por permanecer hasta ahora. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches. Saludos. Bendiciones.